Desde el punto de vista de los de abajo, ningún cambio histórico ha significado más que la sustitución de los nombres de sus amos. ¿Qué hay, guasos? ¿Qué tal están? Espero que muy bien. El día de hoy quiero compartir con ustedes un pequeño cuento que leí. Es muy corto, empecé ayer y lo terminé hoy. Y vaya que, aunque no lo oculta en lo más mínimo, es una clara analogía, una clara punta, como decimos en mi país, hacia lo que es el socialismo, el marxismo, el comunismo. Y es este nene que está acá. Rebelión en la granja, ¿ok? Su versión en inglés original es Animal Farm, Granja Animal. Y bueno, en español tiene este nombre de George Orwell, mismo creador de 1984. Como pueden ver, es bastante delgado. Lo empecé ayer y lo terminé hoy y a paso lento. Y no pude evitar hacer varias similitudes, aunque claro, como les digo, esta es una crítica de Orwell a la Unión Soviética de su época, ¿ok? Y yo no pude evitar ver las comparaciones con el socialismo que se implementó en mi país, Venezuela, y quiero hacer algo especial en esta oportunidad. Y es precisamente eso, ver cómo él va relatando estas cosas, lo que se va haciendo en la granja, y ver cómo se van relacionando con las medidas implementadas por ustedes. ¿Saben quién en mi país? El innombrable, el supremo galáctico creador del planeta Tierra, del universo, y bueno, a quien hay que rendirle pleitesía. Ustedes saben, el loco supremo. De antemano quiero decirles que va a haber spoilers en esta reseña, porque voy a ir narrando propiamente lo que va diciendo el libro. Así que si alguno de ustedes no lo ha leído, no continúen este vídeo, déjenlo para después, lean el cuento, son como 150 páginas, no les va a tomar más de 2 días si se lo ponen a leer con empeño. Rebelión en la granja tiene lugar en una granja llamada Granja Señorial, perteneciente a un señor llamado Jones, bueno, de apellido Jones, ¿ok? En esta granja obviamente habitan varios tipos de animales, como vacas, cerdo, gallinas, etcétera, entre los cuales está uno muy venerado por todos, que es un cerdo muy antiguo ya al cual se refieren como viejo mayor. Este cerdo un día los reúne a todos en un establo, ¿ok? Y les empieza a dar una charla de que él tuvo un sueño, etcétera. Pero antes de explicarles el sueño, él les comenta de que quiere compartir una última parte de su conocimiento con los animales. Y les empieza a hablar de que él estuvo cansado durante toda su vida haber visto cómo los animales trabajan arduamente y al final son los humanos quienes se apropian de su trabajo y les dejan simplemente las migajas, como que para que trabajen para nosotros y nosotros les damos las migajas, coman ahí suficiente comida para que puedan sobrevivir, y que eso no es una vida digna para los animales, por lo que los insta a hacer una rebelión en contra de los humanos, a tal punto de que todos los animales son buenos y todos los humanos son malos. De hecho, hay una consigna que ellos hacen después de que 4 patas es bueno, 2 patas es malo. Entonces el viejo mayor insta a los animales a rebelarse. Ahora, él no sabe cuándo va a suceder esta rebelión, pero sabe que va a suceder. Los animales empiezan a darse cuenta en ese punto de que quizás él tenga razón, y como lo veneraban y lo respetaban tanto, asumen sus palabras como tales. Aunque de por sí nunca se tomó en cuenta cuándo iba a ocurrir esta rebelión, ocurrió más temprano que tarde. Un día el señor John se fue de borrachera por ahí, se fue al pueblo a embriagarse, volvió, se echó a dormir durante muchas horas y al final los animales se quedaron mucho tiempo sin comer, por lo que ahí empezó la rebelión. Fue algo espontáneo, fue sin premeditación. Y finalmente se da de que los animales se sublevan y expulsan a los humanos, al señor Jones, a su esposa, a su proletariado, y ellos se hacen con el control de la granja. Este control de la granja cae en los cerdos. Todos los animales deciden por unanimidad de que los cerdos son los más inteligentes y que ellos iban a ser los encargados de tomar las decisiones. Obviamente se iban a consultar con los animales, pero los cerdos eran los líderes a seguir, de que ellos eran los más inteligentes para administrar mejor la granja. Luego de la rebelión, ellos se reúnen y hacen un consenso de cómo iban a hacer lo que podría ser una constitución para ellos, ¿ok? Y se acuerdan que iban a hacer 7 mandamientos. Y estos 7 mandamientos son importantes recordarlos, ¿ok? Los voy a dejar listado por acá, no me acuerdo bien cuáles son, los tengo que dejar por acá anotado en algún lado. Pero son importantes y ya les voy a decir más adelante por qué. Ahora, claramente este discurso que les dio el viejo mayor era la típica que todos habremos escuchado, que hayamos estudiado sobre el manifiesto comunista, de que ser rico es malo, la oligarquía, de que si tú eres pobre todo es culpa de la malvada oligarquía, la clase capitalista, burguesa, explotadora, que
o sea, básicamente lo que hace es aprovecharse de los demás, del proletariado. Ese típico discurso que ya todos los comunistas y todos los que no somos comunistas, pero que venimos de países socialistas, comunistas, marxistas, conocemos, pero a capa y espada ya estamos obstinados de ese discurso. Sabemos que es toda sabemos que es una falacia. Ese discurso de básicamente casi que acumular capital es malo, montar una empresa, vamos, tienes un proletariado. No, eso es horrible, eso es asqueroso. Y en cierta forma me recuerda también a lo que hicieron en mi país, en Venezuela, con el control cambiario, bajo la excusa de que la fuga de capitales está yendo a otro país, no sé qué cosa, hicieron el control cambiario. Y todos los venezolanos que me están escuchando saben perfectamente lo que fue el control cambiario en mi país. Aquí es cuando vemos que los dos cerditos principales que tomaron, digamos, la batuta de la administración de la granja son Bola de Nieve y Napoleón. Y es hermoso ver porque resulta en una escena de que las vacas son ordeñadas, ¿ok? Tenían días sin ordeñarse, tenían tiempo sin ordeñarse y ellas empiezan a necesitar que las ordeñen. Las ordeñan, sacan unas cuantas cubetas llenas de leche espumosa y dice Napoleón que se vayan todos, o sea, se preguntan qué van a hacer con la leche y Napoleón dice, no, déjenlas allí, vamos a trabajar todos, yo los alcanzo en un ratito y luego vemos qué se hace con ellas. Para cuando vuelven, se dan cuenta de que la leche desapareció. O sea, lo típico socialista, ¿no? Es hermoso ver eso porque es como el típico socialista que te dice, sí, yo voy a administrar, por ejemplo, en mi país hicieron las famosas cajas estas de comida, las CLAP. Y sí, dennoslas a nosotros, a los comités, nosotros las vamos a administrar bien entre la población. Y, mira, de pronto ya no están las cajas o simplemente llegan ahí algunas sobrantes a la población, pero la mayoría, ustedes saben qué se hacía con ella. Durante los sucesos de este libro se da también de que nacen 4 cachorros, ¿ok? Una de las perras da a luz a unos 4 cachorros y Napoleón astutamente dice que se los va a llevar aparte porque él se va a encargar de su educación. ¿Okay? Esto claramente es una analogía a lo que hace la izquierda, de que desde pequeños saben que la batalla es cultural y desde pequeños se lleva a los cabros, o sea, no es que se los lleva, pero toma control de la educación pública y los empieza a adoctrinar desde pequeño, porque de esa manera, cuando crecen los chicos ya son buenos socialistas, en el mejor de los casos socialdemócratas, pero son buenos socialistas marxistas adoctrinados que van a votar por ellos. Por eso es que desde pequeños son muy astutos y los empiezan a adoctrinar. Y miren que eso en mi país lo vi bastante, o sea, personas que básicamente te sacaban una carrera en esas cuestiones hechas por el gobierno, una carrera de ingeniería casi que en un año, una cuestión así, una carrera que por lo menos te debe tomar 5 años. Y bueno, también se da el caso de que, irónicamente, para que ustedes vean cómo las analogías son perfectas, ¿no? El cinismo de la izquierda, la hipocresía de la izquierda, de cómo llega un momento en que la granja empieza a necesitar insumos para su funcionamiento, parafina, granos, etc. Y no le queda de otra más que comerciar con otras granjas, con los seres humanos, cosa que al principio habían dejado explícitamente acordado de que no iban a comerciar, porque eso era algo vil de los humanos, no iban a manejar dinero, no iban a beber alcohol, no iban a dormir en las camas, porque eso era asqueroso y eso era de los humanos. Así típico cuando los socialistas te dicen que ser rico es malo, que reunir capital es malo, que montar tu empresa básicamente eres el demonio oligarca. Y bueno, básicamente esto no les quedó de otra de que comerciar, no les quedó de otra que comerciar, o sea, tanto que critican al capitalismo, pero no les queda otra que acudir al capitalismo, comerciar. Y ahí es donde se va viendo las ironías de todo esto, como cuando el Supremo Galáctico, Loco Galáctico en mi país empezó a decir estupideces como que pónganme el barril a cero y Venezuela no cae en crisis. Todos los venezolanos recordarán eso, pónganme el barril a cero y Venezuela no cae en crisis. O sea, básicamente tu único medio de comercio es un solo producto y vas a decir que si te lo ponen a cero Venezuela no entra en crisis. O sea, de verdad que es de una ignorancia y la gente claramente aplaudiendo eso. O sea, quiero hacer una pequeña aclaración aquí, y es que ahora que lo pienso, no es que esta persona fuera ignorante, no es que esta persona fuera tonto. Él sabía claramente que lo que estaba diciendo era absurdo. Claramente, si el barril de petróleo se iba a cero, Venezuela se iba por el deshuesadero, por no decir otra palabra. Pero lo que quería era manipular a las masas, hacérsela de rudo, de que él era el tipo fuerte, de que los Estados Unidos no se iban a poder meter con él y todo lo que él quisiera. Y lo que estaba era engañando a los venezolanos, y obviamente los venezolanos caían en su discurso demagogo populista. Pero
Quiero corregir eso. No es que él fuera ignorante en ese aspecto, de hecho era muy inteligente. Lo que estaba era diciendo lo que la gente quería oír para manipularlos, para engañarlos. Y bueno, quise hacer este pequeño break durante la edición del vídeo que estoy haciendo justo ahora para aclarar ese pequeño detalle. Entonces, bueno, recientemente, en los años posteriores, salieron los jalabolas de estos, los lamebotas del chavismo, diciendo que ellos ya no iban a comerciar en dólares, sino en euros, rublos, yuanes, yenes. Y al final, miren ustedes la ironía de la vida. La ironía de la vida. Venezuela, hoy por hoy, básicamente es un país dolarizado. O sea, todo aquello que no querían los chavistas se terminó convirtiendo, en lo que se terminó convirtiendo Venezuela, un país dolarizado que depende de la moneda asquerosa imperialista yanqui. Y luego ocurre lo que inevitablemente ocurre en estos lugares, o sea, Napoleón, uno de los cerditos que siempre discrepaba del otro, de Bola de Nieve, decide básicamente, no puedo decir darle un golpe de estado porque él no era regente absoluto, pero sí deshacerse de él, Entonces, esos cabritos, esos cachorritos que él había amaestrado desde pequeño, al final se terminan convirtiendo en feroces animales obedientes de él, que son la típica séquito de lamebota que todo gobernante líder tiene. Y con la ayuda de estos perros se deshace, ataca a a Bola de Nieve, y esta tiene que huir por su vida. Y así él queda como el líder absoluto. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo es eso? O sea, lo hizo frente a todos los animales y los demás no se rebelaron, no estuvieron en contra. Y ahí es donde viene la gran maniobra comunicacional de muchas de estas personas, la campaña mediática que tienen. De verdad que es increíble cómo por medio de las palabras se puede manipular tanto a la masa, a la población. De verdad que luego Napoleón manda a un cerdito que es su mano derecha, por así decirlo, llamado Chillón. Chillón básicamente te puede hacer creer cualquier cosa, de verdad te inventa cualquier tontería, y si tú eres un poco lento de mente, te tragas todo lo que él te diga, y básicamente les empieza a decir que Napoleón hizo por el bien de ellos, que miren, básicamente compañeros, miren la carga que se ha puesto el compañero Napoleón, todo para velar por el bienestar de ustedes, y los animales un poco tontos, se tragaron todo eso, se tragaron todo. Y es interesante porque Napoleón tiene a un séquito de ovejas que a la mínima que él les da la señal, ellas empiezan a gritar y a gritar y a gritar y a gritar. La de 4 patas bueno, 2 patas es malo, y así los demás se quedan como en shock, en blanco, no pueden responder a los argumentos. Y eso me recuerda a cómo en mi país, cada vez que por ejemplo la oposición hacía una marcha, para protestar contra el gobierno, el chavismo hacía una marcha ese mismo día, casualmente, ese mismo día, para apoyar la revolución, porque son muy buenos y todo lo demás. Y así las marchas, digamos que como que se contrarrestaban una con otra, porque a nivel mediático salían estos a protestar, pero a nivel mediático mostraban era la del chavismo. Miren cómo nos apoya el pueblo. Y de verdad es increíble cómo la campaña mediática es bastante efectiva para las personas que de verdad son un poco susceptibles a creerse cualquier demagogia, cualquier populismo. Funciona bastante bien. Al final, poco a poco, Napoleón se termina convirtiendo en un dictador básicamente, pero siempre bajo la excusa del bien común, y los animales empiezan a aceptarlo. Aunque no se dan cuenta del todo, pero empiezan a aceptarlo indirectamente. Y otra cosa que quiero remarcar es que es muy interesante cómo ellos en esta obra, para mantener el control sobre los animales, ellos siempre utilizaban el miedo al señor Jones. Es decir, ellos le decían, señores, estamos haciendo esto por ustedes, porque sin nosotros va a volver el señor Jones, va a volver el señor Jones. Y en este aspecto es muy interesante ver la disertación de una yegua llamada Hoja de Trébol. ¿Qué es lo que ocurre? Que se empieza a dar una especie de tiranía en la cual a cualquier traidor se le daba muerte, cuando se había acordado en un principio de que ningún animal podía dar muerte a otro. Y luego aquí empieza la campaña mediática, que los 7 mandamientos estaban grabados en una tabla, con pintura al óleo, y se va viendo la hipocresía de estos cerdos, que es los socialistas, de que ellos dicen una cosa, pero luego, a medida de que se vayan modificando las cosas a su conveniencia, a medida que ellos vayan necesitando cambios a su conveniencia, van modificando y contrarrestando lo que ellos habían dicho en un principio. Por ejemplo, lo que ocurrió en Bolivia con Evo Morales, que todos sabemos lo que ocurrió con Evo Morales, que dijo que no se iba a postular más y luego se terminó postulando porque sí, porque él es el salvador del pueblo. Y en ese aspecto, al principio se había dicho que ningún animal podía asesinar a otro, y luego se modificaron
¿ok? Aprovechando la ignorancia de los animales, y colocaron que ningún animal podía asesinar a otro sin justificación. Y así sucesivamente, a medida que los cambios que ellos requirieran se tuvieran que dar, ellos los iban modificando, así pisotearan lo que ellos habían dicho antes. Ahora, volviendo a la disertación de Hoja de Trébol. Hoja de Trébol se va dando cuenta de que esto se está convirtiendo en una tiranía, y de que esto no era aquello por lo que ella había luchado en la batalla de la rebelión contra los humanos. Pero ella empieza a contar, empieza a darse cuenta o a decir de que su más grande temor era de que volviera Jones a administrar la granja. Y ese es precisamente el miedo que les inculcaron, de que aunque sean ellos unos tiranos, ¿ok? Ellos son siempre mejor que el señor Jones. Es decir, como en mi país siempre Chávez decía que básicamente, ok, estamos mal, pero lo peor es que vuelva la oligarquía, que vuelva la derecha, el imperialismo. O sea, si no votan por mí, si yo salgo del poder, va a volver la oligarquía, la derecha, el imperio yanqui y todo lo demás. Y así le metían miedo a las personas. De hecho, yo me acuerdo haber visto eso en Venezuela. Las personas decían, o sea, yo sé que estoy mal, yo sé que no tengo comida, sé que no tengo luz, sé que no tengo agua, sé que estoy pasando la más grande de las miserias, pero fiel a la revolución, porque prefiero esto a que vuelva la ultraderecha. De hecho, tenían un lema de no volverán. Y ahí es donde ustedes se dan cuenta la gran forma de manipulación que tienen por medio de inocularles el miedo y el odio también. Divide y vencerás. Busca siempre a un enemigo, como hizo Napoleón, ¿ok? Que empezó a culpar a Bola de Nieve después de haberlo exiliado. Empezó a culpar a Bola de Nieve por cada cosa mala que ocurriera en la granja. Cada vez que ocurría algo, fue culpable Bola de Nieve. Se escabulló durante la noche y él hacía toda esa clase de fechorías. Y siempre inculcando el odio hacia él. Y es precisamente lo que hacían en mi país. De verdad que es increíble cómo coincide todo, obviamente. O sea, en mi país también, cada vez que ocurría algo, la culpa era de Uribe, de Colombia, la culpa era del imperio yanqui, desde Miami, la guerra económica, los empresarios. La culpa nunca es nuestra. O sea, que nuestras políticas sean un fiasco, no, eso no importa. La culpa es siempre de alguien más. O sea, es increíble. Y en ese aspecto, por eso quiero recalcar la disertación de Hoja de Trébol. Yo lo llamo así, la disertación de Hoja de Trébol. Porque ella habla de eso, que ella no apoyaba nada de eso. Eso no fue por lo que ella luchó en la batalla de la rebelión. Pero ella prefería guardar silencio y dejarlo así. Uno, porque era preferible eso a que volviese el señor Jones, a pesar de que ya no recordaba si de verdad vivía mejor ahora que antes. Y segundo, porque tenía miedo a decir algo, porque se había vuelto una tiranía tal de que todo animal que se atreviera a argumentar en contra del gran líder Napoleón era asesinado en el acto. Y en cuanto a los cerditos, estos van durante el tiempo dándose prerrogativas a sí mismos, se van dando privilegios de básicamente nosotros necesitamos una ración extra de manzanas, una ración extra de zanahorias, porque nosotros somos los que hacemos el esfuerzo mental de Dios mío, de dirigir todo esto y lo necesitamos. A tal punto me acuerdo de que ellos llegan a un consenso en el cual si dos animales, un cerdo y cualquier otro animal, iban al abrevadero a tomar agua, el otro animal tenía que quitarse. Sí o sí tenía que quitarse y darle paso prioritario al cerdo, porque ellos son, madre mía, los mesías, los seres encarnados que van a llevarlos a ellos a la gloria. O sea, a tal punto de fanatismo llega eso, a tal punto llega de wow, es increíble la hipocresía de esta gente. Se dicen por el pueblo y al final lo que quieren es tomar privilegios. Por eso es que a mí lo que es el tema del socialismo, el comunismo, siempre me pareció una gran hipocresía. Son los más hipócritas de todo, porque al menos una persona adinerada es adinerada y no te lo oculta. Capaz hasta te lo restriega en la cara, no sé, pero no lo oculta. No te anda diciendo como esta gente que ser rico es malo y ellos son los primeros adinerados que se van dando privilegios durante su gobierno. Esa es la gran hipocresía. Y aquí, durante esto, es que surge la famosa frase que todos que hemos leído el libro conocemos, la de todos los humanos, bueno, en el libro dice animales, pero vamos a llevarlo al equivalente del humano. Todos los humanos son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Todos los que hayamos venido de países socialistas sabemos a qué se refieren eso. Y bueno, ya para culminar, al final el libro dice algo muy interesante, ¿ok? Dice que al final el cerdito, Napoleón, invita a los demás granjeros humanos, ¿ok? Imagínense, sus peores enemigos, a una cena, a comer, a divertirse, y todos los animales afuera ahí en sus cosas. Y Hoja de Trébol, si mal no recuerdo, dice que ella junto con los demás animales los veía todos hablando,
riendo, jugando, haciendo amistad entre ellos. Veía entre los cerdos y los humanos, entre los humanos y los cerdos, y no veía ninguna diferencia entre ellos. Claramente, cuando hablamos de esto nos referimos a que estos socialistas que hablan de que ser rico es malo, eso es malvado, eso es vil, eso se tiene que evitar a toda costa, se refiere a que al final todos estos son tan hipócritas que terminan convirtiéndose en aquello que tanto criticaron. Y eso es completamente cierto. Vuelvo y repito, yo soy venezolano, yo vengo de Venezuela y sé claramente lo que es eso. Estas personas que se dicen defensores de los pobres y todo eso, y los ricos son los malvados, al final terminan convirtiéndose en todo aquello que criticaron. Y las pobres personas que creyeron en ellos, allí en lo mismo. Claramente este libro no fue escrito en relación a Venezuela, fue escrito durante la época de George Orwell, un ataque a la Unión Soviética. Y es por eso que quiero terminar este vídeo con una frase de 1984, está acá, en la cual brevemente, la voy a cortar, pero resume claramente, este libro, 1984, resume brevemente todo lo que está aquí, ¿ok? Y se las voy a leer a continuación. De los tres grupos, solo los de abajo son los únicos que nunca logran su objetivo, ni siquiera temporalmente. Sería una exageración decir que a través de la historia no ha habido ningún tipo de progreso. Incluso hoy, en un periodo de decadencia, el promedio humano se encuentra físicamente mejor que hace unos cuantos siglos. Sin embargo, ninguna reforma o revolución ha conseguido mejorar un milímetro la condición humana. Desde el punto de vista de los de abajo, ningún cambio histórico ha significado más que la sustitución de los nombres de sus amos. Creo que es bastante claro lo que estoy queriendo decir con todo esto. Y bueno, no me voy a extender mucho más. Espero que les haya gustado. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo.